Algunos de vosotros, a raíz del vídeo que hicimos en la serie de todo sobre el tarot en cuanto a la justicia, os hablé un poco de pasada, os expliqué que algún día hablaríamos sobre la magia del caos. Y bueno, antes de continuar con esta serie del tarot, como he visto que algunos me habéis preguntado sobre precisamente esto de la magia del caos, pues vamos a hablar hoy un poco qué es la magia del caos. Si tuviéramos que definir o definirla como una corriente mística, esotérica, como una especie de filosofía o como una especie de dogma para adentrarse en una logia, lógicamente no podríamos estar hablando sobre la magia del caos. Porque ¿qué es realmente la magia del caos? O mejor dicho, ¿cómo surge la magia del caos? Esta surge o empieza a hablarse de ella hacia principios de la década de los 70, ya concretamente en 1970 se empieza a hablar sobre la magia del caos, incluso como indicando que es la originaria del todo. Antes que nada advertiros que cualquier cosa que hayáis leído o que hayáis oído hablar sobre la magia del caos incluso puede ser atribuible, porque la magia del caos ante todo es libertad y antidogma. Es decir, un practicante de la magia del caos no carece de dogma, no tiene creencia alguna. Surge incluso de los Wiccans, surge de los elementales, surge del satanismo y si tuviera que asimilarla a alguna de estas corrientes, pues creo que es más parecida a los elementales por su libertad de interpretación. Pero lo que carece la magia del caos, y repito, es de dogma. No tiene dogma. No tiene el practicante de la magia del caos o el caoísta, como se ha dado en llamar, tiene una sola y única norma, es decir, yo y el resto del mundo. No piensa en el karma, no piensa en la protección, no piensa en ningún tipo de simbología. Sin embargo, puede adoptar todas las simbologías, incluso las de la ciencia ficción. El caoísta se fundamenta principalmente, y creo que eso nos da una prueba, en el poder de la psique, en el poder de la mente. Y si para ello pues ha de formar una tulpa tipo demonio, tipo satánico o incluso utilizar el chamanismo, utilizar cualquier tipo de magia le es válido. Puede englobarlo todo. A la hora de elaborar un ritual, el caoísta no sigue un orden establecido, sino que va a ir a su bola o a su puta bola en cuanto a la ritualización de ese ritual, puesto que incluso lo va a crear él mismo. Se ha dicho que la magia del caos o que el practicante que se adentra a practicar la magia del caos tiene cierto poder, y eso es verdad. O sea, una persona que adquiere cierta práctica en la creación de improntas, de tulpas, de energías, que maneja ese tipo de energías y además adquiere cierta experiencia y sobre todo convencido de lo que está haciendo, porque incluso puede invocar a un dios que haya visto en una película que no exista. Ese es el practicante de la magia del caos. Y entonces adquiere un cierto poder, puesto que al carecer de dogma no tiene miedo de no salirse de ese dogma dentro de una corriente filosófica. Entonces, al carecer de dogma, su mente está más libre para proyectar aquello que quiera hacer.
Sin embargo, tiene un peligro, es decir, la magia, como cualquier tipo de magia o de filosofía ritual mágica adentrada dentro del esoterismo, no podemos emplearla para todo. Muchas veces el aprendiz de brujo, porque ojo, cuando hablamos de magia estamos hablando, queramos o no queramos, de la brujería. Pero el aprendiz de brujo normalmente lo que hace cuando se inicia en cualquier corriente filosófica del esoterismo, ya sea elementales, wiccan, satanismo, vudú, los yoruba, sea cual sea, y empieza a ver que que lo primero que está haciendo le está dando resultados, ha creado una impronta y ve que con esa impronta, pues cualquier cosa que por sí mismo podría hacer, ve que lo está haciendo, pues a la media hora ya ha hecho otra cosa, a la otra media hora ya ha puesto en práctica otra cosa y se dispara, es decir, se dispara. Y entonces empiezan a venir las contraindicaciones, sobre todo psíquicas, con lo cual, si yo puedo coger, por poner un ejemplo, estas gafas las puedo coger con mis manos y me las puedo poner, ¿para qué voy a utilizar otro sistema, llamémosle esotérico, para ponérmelas? ¿Para qué voy a utilizar o malgastar una energía psíquica si yo lo puedo hacer? Bien, pues la magia del caos, este dogma se lo pasa por donde quiere, es decir, porque puede adentrarse, porque sabe que puede hacerlo, y entonces, como repito, utiliza, vamos, como si quiere invocar a Chihuahua de la Guerra de las Galaxias, o incluso el poder de los Jedi. Entonces, lo importante es que está convencido de ese término y así emplea dentro de sus rituales esa libertad adogmática, es decir, carente de toda lógica y de todo dogma. Hay un libro de un tal Joseph Carroll, que ahora no recuerdo bien el título, yo lo estuve ojeando, y bueno, tampoco es que hable mucho del tema, puesto que no es comercial, es decir, la magia del caos es una magia que si no ha prosperado es porque no se puede adentrar como filosofía dentro de ninguna secta y obtener dinero por el aprendizaje, o como se está haciendo con algunos tipos como el satanismo de Anton Szandor Lavey. Sabéis que creó la Church of Satan, y a raíz de ahí se monta un negocio. Con la magia del caos no se puede hacer un negocio, puesto que aunque el verdadero caoísta, aquel que se adentra en practicar la magia del caos, conoce diversos temas, tarot, el vudú, los yoruba, conoce varias o lo engloba todo, además ha de ser una persona culta y formada en diversos temas, sabe que se adentra en el poder del caos del universo como pura energía, pero el caoísta es el centro del universo. El caoísta no hace nada por ayudar a los demás, es más, así como por ejemplo podemos decir que un elemental o cualquier practicante de la Wicca tiene la norma fundamental de haz lo que quieras sin dañar a nadie. Incluso cuando invoca algún tipo de ritual, lo primero que dice es ordeno que esto que yo quiero se me conceda, o la forma de ritual que quiera, pero añade la coletilla, sin que esto afecte a nadie o le cause algún problema a alguien. El caoísta no, el caoísta pasa de esa norma. ¿Por qué? Porque es yo y el mundo, es decir, pasa totalmente de esa carta que hablábamos, de lo que hablábamos precisamente en la carta del tarot sobre la justicia. Es decir, no le da miedo lo que pueda venir o acarrearse sobre lo que es el tema del caos, ¿no?
o el tema del karma. Precisamente la magia del caos carece de dogmatismo, precisamente por eso, porque va en libertad. Y poco más hay que añadir a una corriente filosófica que carece de dogmatismo, o sea, poco más. Es decir, no se puede decir, no, es que la magia del caos utiliza el átame, puede utilizar el átame como una espada de samurái. Es que la magia del caos utiliza el cáliz de agua, no puede utilizar el cáliz de agua y un cubata de Larios con Coca-Cola si le apetece. Es decir, no precisamente el caoísta adopta una serie de ornamentación a la hora de efectuar un ritual. Incluso no necesita un caoísta convencido, no necesita vestirse para la ocasión, cualquier ropa le sirve. Lo mismo le da hacerlo en pelotas que vestido con traje, con frac o vestido de novia, o sea, no tiene una lógica. Y decir que sí, hay verdaderos caoístas que pueden incluso dar miedo porque conocen diversas técnicas que se adentran en esa libertad mágica y no tienen reparos en decir, como he dicho antes, es yo y el resto del mundo. Pero insistir una vez más, para adentrarse en la magia del caos, hay que adentrarse muy cultivado, o sea, no cualquiera puede decir, no, pues yo, como es libre y de libertad entiendo, me voy a adentrar en la magia del caos. No, porque luego pueden venir una serie de problemas psicológicos, porque cuando uno está trabajando en crear una serie de tulpas, en decir, lo mismo me da el dios de los Ewoks, o creer en la fuerza del planeta de los simios, o creer en los Jedi, que invocar a la diosa Rama o invocar a Osiris, porque le da lo mismo, porque siempre y cuando esté convencido de que eso le puede ayudar. Y además también puede pensar en el ateísmo y adentrarse, que es donde realmente surge la magia del caos, adentrarse en el poder y en la fuerza supuestamente del caos del universo. Bueno, y ya para terminar un poco, pues saludar a unos amigos que concretamente pues son un puto caos, que son mis compañeros de trabajo, esa gran familia con las que convivo a diario. Y concretamente, bueno, saludar a mi amigo Marcelo, que se tomó el otro día un refresco de cola y se acordó de mí porque le salió este nombre y me la regaló, que voy a hacerme una especie de portalápices, ¿no?, para ponerlo ahí en mi mesa de escritorio. Y bueno, pues en su nombre y en el de todos esos amigos, esa gran familia de compañeros de trabajo que convivimos diariamente, pues que son un puto caos, pero que se les quiere y que formamos un gran equipo que cualquier empresa puede estar orgullosa de tener ese gran equipo. Pues nada, saludarles y enviarles un cordial saludo para que luego digan que no me acuerdo de ellos en los vídeos. Y poco más que añadir a este tema de la magia del caos, que quería un poco explicarlo, porque posiblemente a raíz de algunas nuevas interpretaciones que hagamos sobre la serie de las cartas del tarot, es posible que vuelva a surgir el tema del caos y del karma que puede producir ciertas acciones. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adentrarse en una logia
lógicamente no podríamos estar hablando sobre la magia del caos. Porque ¿qué es realmente la magia del caos? O mejor dicho, ¿cómo surge la magia del caos? Esta surge o empieza a hablarse de ella hacia principios de la década de los 70. Ya concretamente en 1970 se empieza a hablar sobre la magia del caos, incluso como indicando que es la original. Hola amigos, algunos de vosotros a raíz del vídeo que hicimos en la serie de todo sobre el tarot en cuanto a la justicia, os hablé un poco de pasada, os expliqué que algún día hablaríamos sobre la magia del caos. Y bueno, antes de continuar con esta serie del tarot, como he visto que algunos me habéis preguntado sobre precisamente esto de la magia del caos, pues vamos a hablar hoy un poco qué es la magia del caos. Si tuviéramos que definir o definirla como una corriente mística, esotérica, como una especie de filosofía o como una especie de dogma, surge del satanismo y si tuviera que asimilarla a alguna de estas corrientes, pues creo que es más parecida a los elementales por su libertad de interpretación. Pero lo que carece la magia del caos, y repito, es de dogma. No tiene dogma. No tiene el practicante de la magia del caos o el caoísta del todo. Antes que nada advertiros que cualquier cosa que hayáis leído o que hayáis oído hablar sobre la magia del caos incluso puede ser atribuible, porque la magia del caos ante todo es libertad y antidogma. Es decir, un practicante de la magia del caos no carece de dogma, no tiene creencia alguna. Surge incluso de los Wiccans, surge de los elementales.